¿Se me escucha? Ahora. Bueno, muy buenas tardes. Empezaremos entonces. Hoy día vamos a ver tipos de modelos matemáticos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, ingeniero, se lo escucha. Sí, ingeniero, se lo escucha. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. El planteamiento del modelo implica decidir qué tipo de modelo matemático resulta más adecuado para el propósito del estudio, con el fin de proporcionar una primera visión general de diferentes tipos de modelos matemáticos. Se describen a continuación algunas clasificaciones de los mismos. Clasificaciones de los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos se clasifican atendiendo a diferentes criterios. Dos criterios ampliamente empleados son que contenga o no variables aleatorias y que el tiempo juegue o no un papel relevante. Estos dos criterios dan lugar a las dos clasificaciones siguientes. Vamos a tener entonces dentro de una clasificación de modelos matemáticos, vamos a tener al determinista o estocástico. Determinista o estocástico, ¿no? Un modelo es determinista cuando todas sus variables de entrada son deterministas, lo que equivale a decir que el valor de cada una de ellas es conocido en cada instante. Las variables de entrada al sistema son aquellas que describen la interacción que el entorno ejerce sobre el sistema, entendiendo por entorno la parte del universo que no pertenece al sistema, ¿no? Entonces tengo un modelo determinista para un modelo matemático. Por el contrario, se dice que un modelo es estocástico cuando alguna de sus variables de entrada es aleatoria. Puesto que las variables del modelo calculadas a partir de variables aleatorias son también aleatorias, el comportamiento de los modelos estocásticos debe ser analizado empleando técnicas estadísticas, ¿no? Estamos trabajando acá con un modelo matemático y estoy clasificando claramente, primeramente, en determinísticas o estocásticos, ¿no? En el determinista es prácticamente tengo que mis variables de entrada son conocidas y en el estocástico son aleatorias, ¿no? También se tiene el modelo estático o dinámico. Es otra clasificación que se tiene para los modelos matemáticos. Los modelos dinámicos son aquellos en los cuales interviene el tiempo. Acá tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con una variable denominada tiempo. Aquellos modelos en los cuales el tiempo no juega ningún papel se denominan modelos estáticos, ¿no? Entonces, quiere decir que voy a tener dos tipos de modelos también, esta parte, el estático y el dinámico. La diferencia entre ambos es que en uno se considera la variable tiempo y en el otro no. No juega un papel importante. Dentro de esto, las clasificaciones de los modelos matemáticos, las dos clasificaciones anteriores son ortogonales entre sí, ya que realizan atendiendo a diferentes aspectos del modelo. Así pueden plantearse modelos estáticos deterministas y modelos estáticos estocásticos, como también puede plantearse modelos dinámicos deterministas y modelos dinámicos estocásticos. Entonces, yo voy a tener estos cuatro modelos deterministas, estocásticos, dinámicos, estáticos, y puedo también hacer una conjunción de ambos, ¿no? Recordemos que cuando yo hago un modelo matemático, lo que estoy haciendo es una representación mediante diferentes ecuaciones de un sistema, ¿sí? Estamos trabajando con ecuaciones ya. Estas ecuaciones pueden ser ecuaciones diferenciales, ecuaciones ordinarias, sistema de ecuaciones, pueden ser también ecuaciones de estado, entonces todo lo que engloba a una representación analítica de un sistema, ¿no? Representada matemáticamente, es lo que estamos trabajando. Al ser matemática, estos modelos pueden interrelacionarse entre sí, ¿sí? Podemos trabajar, como dice acá, puedo tener un modelo estático estocástico, quiere decir que puedo tener un modelo estático donde no dependa del tiempo, pero tenga mis entradas aleatorias. O también puedo tener un dinámico determinista, ¿no? Donde tengo la parte dinámica, depende de la variable del tiempo, y determinista no depende de variables aleatorias, sino depende de variables conocidas, ¿no? Entonces puedo trabajar con diferentes relaciones entre los mismos. Dentro de las clasificaciones de los modelos matemáticos, los modelos dinámicos se pueden clasificar atendiendo en qué instantes de tiempo pueden cambiar sus variables. Entre estos modelos dinámicos se nos pueden presentar los modelos de tiempo discreto,
los modelos de eventos discretos, modelos de tiempo continuo y modelos híbridos, ¿no? Estos 4 modelos podemos trabajar a partir de los modelos dinámicos, ¿sí? Acá tenemos una síntesis de lo que se trabaja en un modelo matemático, ¿no? Puedo tener un modelo estático, modelo dinámico, 2 elementos. Este modelo dinámico a su vez se puede subdividir en un modelo de tiempo discreto, de eventos discretos, de tiempo continuo o modelo híbrido. El modelo de tiempo continuo también puede verse como un modelo de parámetros concentrados o modelo de parámetros distribuidos. Y a su vez el modelo de parámetros concentrados puede trabajar como un modelo algebraico, un modelo ODE o un modelo DAE, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación todos estos tópicos que se ven en este flujograma, ¿no? Donde tengo clasificación de algunos modelos matemáticos. En los dos primeros tipos de modelos, es decir, en el estático y el dinámico, el valor de las variables solo puede cambiar en instantes específicos, permaneciendo constante en el resto del tiempo. A este tipo de variables se las denomina variables de tiempo discreto. Los cambios instantáneos en el valor de las variables se denominan eventos, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando hemos hablado del tema de un modelo, para hacer un modelo y después su simulación, tenemos que hablar de eventos, que son solamente valor que se asignan a las variables, ¿no? Las ecuaciones que permiten calcular en el instante actual el valor de las variables de tiempo discreto a partir del valor de dichas variables en instantes pasados se denominan ecuaciones en diferencias, ¿no? Acá estamos viendo que mi modelado va a surgir o va a partir a partir de operaciones matemáticas de representaciones que son las ecuaciones. Mayormente se trabaja con ecuaciones diferenciales, ¿no? La diferencia entre los modelos de tiempo discreto y de eventos discretos es que en aquellos los eventos se producen en instantes de tiempo predefinidos e intervalos constantes de tiempo, mientras que en los modelos de eventos discretos estas dos condiciones en general no se satisfacen. Modelos de tiempo continuo. Los modelos de tiempo continuo se caracterizan por el hecho de que el valor de sus variables puede cambiar de manera continua a lo largo del tiempo. A este tipo de variables se las denomina variables de tiempo continuo. La clasificación en variable de tiempo continuo o variable de tiempo discreto se realiza atendiendo a si la variable pueda cambiar o no de manera continua en el tiempo, no atendiendo al conjunto de posibles valores de la variable. Así tanto las variables de tiempo continuo como las de tiempo discreto pueden ser de tipo real. Entonces va a depender mucho de qué variables yo tenga a la entrada de mi sistema, si va a ser de tiempo continuo y de tiempo discreto, ¿no? Sin embargo, las variables de tipo entero, es decir, las variables discretas, booleano o cadena de caracteres string, solo pueden ser de tiempo discreto, ¿no? Recordemos que están definidos para un instante determinado de tiempo. Los modelos de tiempo continuo pueden a su vez clasificarse atendiendo a si contienen o no derivadas respecto a las coordenadas espaciales. Entonces acá tenemos algo muy interesante. Cuando yo tengo variables de entrada en tiempo discreto, estamos hablando que ya está asignado un valor, ¿no? Estamos hablando que prácticamente será una constante. Y va a depender, en este caso, del valor que se tenga. Y mientras que los modelos de tiempo continuo pueden clasificarse atendiendo si así contienen o no derivadas. Recordemos que la derivada solamente es el cambio que se produce respecto a una variable, ¿no? Y respecto a sus coordenadas espaciales. Bueno, entonces veré el sistema en qué coordenadas puedo trabajar. Recordemos, si hablamos de modelos matemáticos, yo puedo trabajar en diferentes sistemas, ¿no? Puedo trabajar en coordenadas rectangulares, polares, etcétera. Va a depender de cómo yo asocie o enfoque el modelo de mi sistema. Modelos de tiempo continuo también se subdivide en modelos de parámetros concentrados y modelos de parámetros distribuidos. Modelos de tiempo continuo. Los modelos de parámetros concentrados que están descritos mediante ecuaciones algebraicas y ecuaciones diferenciales ordinarias en las cuales la derivada es únicamente respecto al tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablo de un parámetro concentrado, yo me voy a referir al tema del tiempo cuando estoy hablando de derivadas, ¿no? Modelos de parámetros distribuidos en los que hay ecuaciones, en las hay derivadas también respecto a las coordenadas espaciales
y también posiblemente respecto al tiempo. Entonces, en los dos va a existir, puede existir lo que es derivadas, ¿sí? También va a existir ecuaciones, la parte de distribuidores, la parte de parámetros distribuidos, perdón, y la parte de parámetros concentrados. La clasificación anterior de los modelos dinámicos se fundamenta en la siguiente clasificación de las ecuaciones. Las ecuaciones algebraicas son aquellas en las cuales ninguna de las variables aparece derivada, ¿sí? Porque prácticamente cuando yo tengo una ecuación algebraica estoy hablando de una ecuación de sus valores constantes, ¿no? Generalmente se maneja con valores constantes. Una ecuación diferencial ordinaria es aquella en la que aparecen derivadas respecto a una única variable independiente, la cual puede ser el tiempo o alguna coordenada espacial. Cuando en una ecuación aparecen derivadas respecto a más de una variable independiente, una o varias coordenadas espaciales y posiblemente el tiempo, se dice que se trata de una ecuación en derivadas parciales, ¿no? Entonces, como les indicado, va a depender de cómo voy a trabajar o cómo va a ser mi modelado matemático, ¿no? A partir de eso puedo tener diferentes alternativas, puedo tener diferentes derivadas parciales, puedo tener derivadas ordinarias, etcétera. Yo puedo trabajar también respecto al tiempo. Generalmente, cuando nosotros trabajamos en un sistema rectangular, nosotros trabajamos respecto al tiempo, ¿no? Dentro de los modelos de parámetros concentrados, los modelos de parámetros concentrados admiten la siguiente clasificación. Se vuelve a hacer una subclasificación de los mismos, ¿no? En función de los tipos de ecuaciones que en ellos intervienen. Tenemos los modelos algebraicos, son aquellos modelos compuestos únicamente por ecuaciones algebraicas. Se denominan modelos dinámicos en ecuaciones diferenciales ordinarias o abreviadamente modelos dinámicos ODE, ¿sí? Del inglés Ordinary Differential Equation, a aquellos modelos compuestos únicamente por ecuaciones diferenciales ordinarias. En el contexto del modelo de sistemas dinámicos, al emplearse el término modelo ODE, se sobreentiende que en las ecuaciones diferenciales ordinarias las derivadas son únicamente respecto al tiempo. Los modelos ODE, ¿sí?, se clasifican a su vez en ODE explícito y ODE implícito. Tiene una subclasificación, dependiendo de si es posible o no despejar a un lado de la igualdad las derivadas respecto al tiempo. Los modelos de ecuaciones algebraico diferenciales o abreviadamente modelos DAE, del inglés Differential Algebraic Equations, no son aquellos en los que intervienen ecuaciones algebraicas y también ecuaciones diferenciales ordinarias, con derivadas únicamente respecto al tiempo. Los modelos DAE pueden ser DAE semi-explícito, cuando no es posible despejar las derivadas, o bien DAE implícito, cuando no es posible despejarlas, ¿no? Entonces voy a tener, cuando yo tengo ecuaciones algebraicas y también diferenciales, vamos a tener en función, cuando tengo en función de dos parámetros, ¿no? Es tiempo. Modo explícito también, acá hablamos de unas derivadas. Implícito, cuando esta función depende de las derivadas. En el modo DAE voy a tener semi-explícito cuando tengo la derivada que depende de ciertas variables o entradas, semi-explícito. Y también voy a tener implícito donde depende de alguna derivada que está dentro de la función, ¿no? Entonces tenemos estos modelos de parámetros concentrados. También se tienen los modelos dinámicos híbridos. Los modelos dinámicos híbridos son aquellos que tienen una parte de tiempo continuo y una parte de tiempo discreto o eventos discretos. Este tipo de modelos tiene variables tanto de tiempo continuo como de tiempo discreto. Normalmente, al referirse a los modelos dinámicos, perdón, suele indicarse de qué tipo es su parte de tiempo continuo, denominándolos, por ejemplo, ODE híbrido o DAE híbrido. En el primer caso, la parte de tiempo continuo está descrita por ecuaciones ODE con derivadas únicamente respecto al tiempo. En el segundo caso está descrita además mediante ecuaciones algebraicas, ¿no? Entonces, puede haber una combinación de ambos también, lo que relaciona un modelo híbrido. Modelos de tiempo discreto. Los modelos de tiempo discreto son el tipo de modelos más fácil de entender de manera intuitiva, ya que sus variables van cambiando de valor únicamente en instantes de tiempo X espaciados, ¿no? Para simular este tipo de modelo, el reloj de la simulación que indica el valor de tiempo simulado avanza saltando un cierto intervalo de tiempo, denominado paso de avance en el tiempo, que es constante a lo largo de la simulación.
¿sí? Entonces vamos a poder nosotros colocar diferentes intervalos en el tiempo. Vamos a poder trabajar nosotros con el tema de tiempo. En los modelos de eventos discretos, los instantes en que se producen los eventos no tienen necesariamente que estar equiespaciados en el eje temporal. El tiempo que transcurre entre eventos consecutivos puede ser cualquiera, siempre que satisfaga que el número de eventos en cualquier intervalo finito de tiempo sea finito, ¿no? Entonces, que cumpla con el tema del tiempo. Una consecuencia de esto es que el algoritmo de simulación de eventos discretos debe mantener un calendario de eventos, donde ir registrando el instante de activación de los eventos planificados para instantes futuros. Una manera de definir los modelos de eventos discretos es especificando qué tipos de eventos pueden ocurrir y cuál es la relación causal entre ellos. Otro elemento que también podemos ver es el tema de autómatas celulares. El autómata celular es un tipo de modelo con dos propiedades características. La primera es que posee una estructura regular. Está compuesto de componentes iguales, conectados de acuerdo a un cierto patrón espacial. La segunda es que el comportamiento de todos los componentes está regido por el mismo conjunto de reglas. Entonces tiene estas dos características en un autómata celular. Este tipo de modelo fue empleado originalmente por von Neumann y Ulam para describir la autorreproducción de sistemas biológicos. De ahí proviene su denominación, ¿no? Celular. Cada uno de los componentes iguales que componen el autómata celular se denomina una célula y el conjunto de células se denomina espacio celular. La distribución espacial de las células puede ser un mallado unidimensional, bidimensional, etcétera, ¿sí? También a partir de esta modelación, también se ha hecho el estudio para hacer lo que ahora conocemos, la telefonía celular, ¿no? El tema de células, y se ha ido modelando o se ha ido copiando prácticamente este modelo, cómo interactúan para la autorreproducción. Recordemos también que nosotros en telefonía celular, de igual manera, hacemos que trabajamos bajo celdas con ciertas repetidoras y donde se autorreproduce la señal, ¿no? Entonces se han ido empleando, también se puede basar en diferentes otros modelos, ¿no? Para poder trabajar nuevas tecnologías. Modelos basados en agentes. El modelo basado en agentes es una metodología de modelado computacional desarrollada para el estudio de los sistemas complejos. En este contexto, los sistemas complejos son aquellos que están compuestos de múltiples elementos individuales interactuantes, de manera que el comportamiento agregado del sistema no es una reproducción a escala, sin más del comportamiento individual, sino que surgen fenómenos emergentes, ¿no? Entonces, también podemos modelar matemáticamente en agentes, ¿no? Para el tema de la computación. Entonces, aquí entraría la parte de lo que se denominan, generalmente se basa en métodos numéricos. Estos comportamientos y propiedades emergentes no pueden ser deducidas únicamente a partir de las propiedades individuales de los elementos, dado que su origen se encuentra también en las interacciones entre los elementos. Las propiedades emergentes globales, a su vez, realimentan a cada elemento individual, influyendo sobre sus propiedades y comportamiento. También tendré los modelos dinámicos en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Los modelos de tiempo continuo se caracterizan por el hecho de que en un intervalo finito de tiempo sus variables pueden cambiar de valor infinitas veces. Ningún otro tipo de modelo comparte esta propiedad, ¿sí? En cualquier intervalo de tiempo de longitud mayor que cero existen infinitos instantes de tiempo. Dado que es posible calcular el valor de las variables del modelo en infinitos instantes de tiempo, la simulación de los modelos de tiempo continuo se realiza aplicando logaritmos que calculan el valor de las variables del modelo únicamente en determinados instantes de tiempo. También tenemos a los modelos híbridos. Los modelos híbridos combinan la descripción de comportamiento de tiempo continuo y de eventos discretos. La parte de tiempo continuo es modelada empleando ecuaciones algebraicas y diferenciales ordinarias, y la parte de eventos discretos empleando ecuaciones en diferencias. La simulación de los modelos híbridos se realiza empleando algoritmos específicos que combinan la resolución numérica del modelo de tiempo continuo con la detección y ejecución de los eventos discretos.
El estado de un modelo híbrido evoluciona mediante el cambio continuo de sus variables de estado de tiempo continuo y mediante cambios instantáneos en su estado total de tiempo continuo y discreto, llamados eventos. Modelos en derivadas parciales. Las ecuaciones en derivadas parciales, las PDE, se emplean en la descripción de procesos que suelen estar distribuidos en el espacio y en el tiempo, es decir, problemas donde existe una función desconocida cuyos valores se desea calcular y esta función depende de más de una variable. Las variables de las que dependen la función las denominamos variables independientes, ¿no? Entonces tengo variables en modelos derivados, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo nosotros al palabrar hoy día del tema de lo que es el modelo matemático, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para yo poder hacer el modelo, existen diferentes métodos que puedo utilizar. Puedo utilizar flujogramas, puedo utilizar modelos matemáticos, puedo utilizar también un modelo gráfico, etcétera. Entonces, hay diferentes pautas para poder trabajar en tema de modelos. Cuando yo utilizo un modelo matemático que está abarcado la parte de ingeniería, porque en ingeniería prácticamente al hacer uso de ecuaciones diferenciales, integrales, etcétera, ¿qué estoy haciendo yo? Voy a hacer un modelado, una abstracción de cualquier sistema matemáticamente, ¿sí? Al hacer la abstracción del sistema matemáticamente, yo esta ecuación o estas ecuaciones que yo tenga, las puedo modelar, es decir, voy a modelar al sistema en sí. La desventaja que tiene este modelo matemático, no desventaja, si digamos una de sus debilidades, es que tengo que hacer muy bien la abstracción en ecuaciones diferenciales, en integrales, ¿no? Tengo que hacer muy bien la abstracción del sistema. Entonces tengo que tener muy buen dominio de estas materias, ¿sí? Para poder trabajar, para poder utilizar un modelo matemático. Y de la misma manera yo voy a trabajar con eventos discretos, eventos continuos. La ventaja del modelo matemático es que prácticamente cuando trabajamos en tiempo continuo, vamos a trabajar con una sola variable que es el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de modelos dinámicos. Cuando trabajo en tiempo discreto, yo voy a poder colocar diferentes rangos de tiempo. Entonces, yo voy a trabajar respecto a una variable de tiempo. Es la gran ventaja que se tiene para poder hacer una emulación mediante los modelos matemáticos. Es una alternativa que también se presenta, ¿sí? ¿Ok? Pero vuelvo a reiterar, no sería una debilidad, sería sino un poco más complejo el poder hacer una abstracción de cualquier sistema, ¿no? Recordemos que yo puedo modelar cualquier sistema mediante derivadas, mediante integrales. Yo puedo agarrar y puedo ver también, puedo yo hacer una abstracción de cualquier sistema que se tenga, ¿no? Es lo complejo, digamos, de poder sacar el modelo. A partir del modelo ya nosotros podemos hacer una abstracción y podemos empezar a trabajar con el tema de la simulación, ¿no? Entonces, esa sería la gran ventaja que podemos ver hasta el momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, indicarles lo siguiente, la siguiente semana ya tenemos los exámenes parciales, seguramente ya esta semana van a dar el cronograma donde vamos a trabajar. Sí, la práctica van a ser unos 5 ejercicios o 6, no va a ser más. La cuelgo hasta mañana más tardar, sí, por favor, en su parte. Y los elementos también, o las tablas, todos los voy a colgar. La siguiente semana. El examen vamos a tener, como hemos visto, tenemos más presentaciones para este segundo parcial. Tenemos un poco más de teoría. El examen es teórico práctico también, ¿sí? Pero va a ser también de todas las presentaciones que habíamos visto. La presentación de hoy día no entra, esta presentación ya es para el tercer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Todas las presentaciones que les he mandado, con esas vamos a trabajar y de la misma manera seguramente va a haber en el examen una parte que completen, una parte que escojan, un falso verdadero, etcétera. Y habrá un par de ejercicios de las pruebas que hemos hecho, ¿no? El examen está diseñado para que tranquilamente puedan llevarlo en una hora, ¿no? Pero como siempre se les da hora y media y un poquito más tal vez para el tema de fotografías, PDFs, vamos a utilizar la misma hermenéutica. El día viernes voy a estar en línea en el WhatsApp a cualquier consulta acerca de la práctica, consulta de lo que queramos para el segundo parcial.
¿Estamos de acuerdo? Entonces el día viernes vean, si no tienen ninguna duda, bueno, entonces ocupen el tiempo para poder estudiar el examen, ¿no? Para poder estudiar para la siguiente semana, que es tema de exámenes. Esperemos que no haya ningún tipo de convulsión la siguiente semana. Creemos que sí. Y sobre eso vamos a trabajar. Acá alguna pregunta acerca del examen, alguna sugerencia, no sé, que ustedes tuvieran, me pueden indicar, por favor. Inge, la parte práctica solo va a ser de las pruebas que vimos, ¿verdad? Esta parte Exacto. de las diapositivas que nos mandó no va a entrar en ejercicio, sino en teoría. Teoría, de las diapositivas es teoría, la parte práctica, siempre me baso yo en la práctica que les mando, ¿no? Va a variar algo, digamos, un concepto tal vez, pero prácticamente es de la práctica, ¿no? En ese tema, ¿no? Y lo que es la teoría, sí, puntual, ¿no? Lo que es el concepto, ¿no? Que vamos a trabajar. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Oh, ¿ninguna? ¿Ya han podido instalarse ProModel todos o todavía alguien no se ha descargado, no se ha instalado? Ya eso para el tercer parcial, vamos a empezar a manejar un poquito más, por eso el fin, ¿no? También se puede, hay diferentes paquetes, ¿no? El Flexim, Arena, etcétera, ¿no? Si pueden conseguirse y si alguien quiere especializarse en simulación, seguramente va a poder trabajar con esos otros paquetes. ProModel les he puesto porque es un paquete más gráfico, más amigable. Nosotros a veces hay un poco de programación, es un poco más entendible. Y también en el tema del Internet van a encontrar, bueno, los ejemplos clásicos que también vamos a hacer, los que se tienen que hacer, los clásicos van a encontrar seguramente en el Internet. Hay una amplia variedad para la parte de simulación, ¿no? Pero eso seguramente lo vamos a ver para el tercer parcial. Para el segundo parcial, ¿alguna pregunta más, alguna duda, alguna sugerencia? No sé. Queremos que el examen valga 100, no sé. Que sea fácil, 2 preguntas. Díganme. ¿Ok? Misma hermenéutica, entonces, ¿no? Dije con preguntas más fáciles. Ya, a ver, más puntuales. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos a ver, yo creo, entonces, en el tema de hacer elecciones, ¿ok? Aunque el nivel del paralelo está bien, tenemos muy buenas notas. Yo creo que con esta segunda nota más ya van a asegurar y veremos que el tercer parcial ya eleven para que sean los mejores estudiantes, ¿no? ¿Ok? Entonces quedamos en eso, chicos. El día viernes, por favor, los que tengan dudas me escriben, los que no pueden ocupar su tiempo para poder estudiar, ¿no? Porque la siguiente semana empezamos con exámenes, ¿ok? Está bien, Inge. Entonces, que tengan una muy buena tarde, que les vaya muy bien, ya Está bien. saben, no se olviden votar, tenemos que votar, voto democrático, por su preferencia, claro que sí. Que les vaya muy bien, chicos.